Bueno, hoy les voy a estar leyendo una entrada que publiqué en el blog, se llama El Velo. Está basado en 2 Corintios 3, 12 y 13 que dice: Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Cuando leí el pasaje me sorprendió en gran manera que comparara la franqueza en contraposición a Moisés, quien fue un gran profeta de Dios. Así pues requirió de mí una investigación del asunto para dejar claro lo que Pablo estaba diciendo. En esta carta a los Corintios, Pablo una vez más debe contender contra los judaizantes. Estos sostenían que la responsabilidad del hombre escoger o no a Dios, y esta decisión se fundamentaba con obras. Debía contender también con la sabiduría del mundo y debía contender con aquellos que usaban los dones espirituales para mostrarse superior a otros dentro de la iglesia cristiana. Esto lo podemos ver en su primera carta a los Corintios. Pero la cultura cristiana no es contenciosa, así que Pablo se decide a dejar bien en claro que el Evangelio no se trata de obras, pues esta puede mostrar simples apariencias y no lo que hay realmente en el corazón. Entonces nuestros corazones no deben ser llevados ni por obras de la ley, ni por sabiduría, ni por dones del Espíritu. Nuestro Evangelio se trata de la obra de Jesús por nosotros. Para dejar esto claro, Pablo habla de la esperanza de nuestro Evangelio, del velo de las obras de la ley, las cuales no reflejan el hombre interior, del velo de la sabiduría de este mundo, el cual no entiende las cosas de Dios, y nos muestra la obra del Espíritu como un espejo de lo que en verdad somos. Primeramente, Pablo nos habla de la esperanza. Nuestra esperanza no se basa en nuestras obras según la ley. Nuestra esperanza se basa en la obra salvadora de Jesús. Nuestra esperanza no se basa en si cumplimos las obras de la ley o no. Se basa en que Dios nos escogió y nos selló con su Espíritu. Segunda a los Corintios 1, 18 al 22. Dice más: como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. De modo tal que Pablo, con toda humildad, se muestra, al igual que los corintios, al dejar sujeta su salvación a la obra del Señor y no a sus obras propias como si fuese superior a los demás. Entonces, estando de igual a igual en un mismo espíritu, de más está querer fingir superioridad mediante obras, sino más bien mediante la franqueza, hablar toda verdad. La franqueza. ¿De qué provecho les sería a los corintios si Pablo se jactara de sus obras y demostrara tener más sabiduría que todos? Pues si no predicaba a Cristo de modo que tuviesen fe para vivir, de nada les serviría a tal esperanza. Qué excelente ejemplo de lo que el Evangelio debe ser. Hermanos míos, hoy muchos ministerios y pastores, con el fin de llegar a sus iglesias, hacen propagandas de sí mismos, ocultan el verdadero sentido de la palabra y la usan para sacar provecho económico, fingen dones del Espíritu para ganar fama y conseguir adeptos. El Evangelio debe ser sincero, es decir, con franqueza. El Evangelio debe hablar la verdad de Dios. Yo sé que estos ministerios son permitidos para mostrar lo que uno verdaderamente es, lo que uno verdaderamente persigue, y quienes asisten a esos ministerios demuestran perseguir sus propios deseos, mas no perseguir a Cristo, y sus líderes los enceguecen para que sigan tras obras y no tras la luz de Dios. Estos fingen religiosidad delante de la iglesia, incluso por un instante abren su corazón a Dios, aterrados por su verdad pecaminosa, pero tan pronto salen de la iglesia, otra vez se ponen el velo para seguir obrando sin ver la luz de Dios. Con todos los verdaderos cristianos no buscamos tales cosas. Los verdaderos cristianos confiamos plenamente en aquel que nos llamó y nos selló con su Espíritu. Como se dice en mi país,
no somos caretas. Ahora voy a hablarles del velo. Los judaizantes, llenos de tradiciones, querían contender con el espíritu, haciendo uso de su gran conocimiento de la ley, y con este conocimiento de la ley querían atrapar a los cristianos. Para mostrar lo errados que estaban, Pablo hace referencia al velo, es decir, algo que no permite ver. En el texto hace referencia a 3 velos: el velo de Moisés, el velo del corazón de los judíos y el velo del mundo. Ahora yo voy a hablarles del velo de Moisés y del velo del corazón. El velo de Moisés. Este velo hace referencia al velo que usaba Moisés cuando, en los 40 días de ayuno que escribió las tablas nuevamente, la gloria de Dios hacía que de su rostro saliera un brillo. Dice en Éxodo 34, 31 al 35: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Esto lo hacía por el temor que el pueblo tenía a la luz de Dios. En su propia debilidad, el pueblo se aterraba de Dios y no podía soportar el brillo. Es decir, que si Moisés no cubría su rostro con el velo, el pueblo no quería acercarse a él. Preferían seguir a las sombras de sus propias obras antes que soportar la luz de Dios. Esto mostraba a las claras su duro corazón. El velo del corazón. Este velo hace referencia al velo al que estaban sometidos los corazones del pueblo de Israel. Luego de leer las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, Moisés dice al pueblo estas palabras: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy vosotros, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomios 29, 2 al 4. A pesar de motivarlos a elegir lo bueno, Moisés sabe que en sus corazones no podrán entender a Dios. Aunque en ese momento Moisés les estaba mostrando todo lo que como pueblo sufrían por la dureza de sus corazones, ellos igualmente no podían entender. Entonces Moisés dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las cosas de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Por tanto, la única manera en que ellos pudieran mirar al menos un solo destello de la gloria de Dios sería mediante la ley. Sí, la ley era también como un velo, era una forma de poder mirar a Dios aunque no pudieran verlo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y lo malo. A los cielos y la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 11 al 19. Muy bien, entonces Moisés hace un esfuerzo porque el pueblo de Israel eligiera la vida. Pero Dios le declara a Moisés nuevamente las cosas que el pueblo tendría que sufrir por su dureza. Y aún esto no lo comprendieron, pues Dios aún no les daba un corazón que entienda, sino uno de ley escrita en piedra. Libres del velo. Si así es el corazón del hombre, un hombre sin Cristo piensa que solo puede llegar a Dios por las obras y no por un corazón puro y una conciencia limpia. Pero Dios quiere una vez más que quede claro que esto es por la dureza del hombre. Aquel velo que Dios mandó a poner entre el lugar santo y el santísimo fue quitado en la cruz de Jesús. Pero nosotros, sabiendo de su iniquidad y pecado, pero muchos, sabiendo de su iniquidad y pecado, no desean ver la luz de Dios y prefieren ponerse un velo para seguir en la sombra. Jesús vino a mostrar la verdad. Él no ocultó la verdad que el sistema religioso no podía soportar por sus pecados. Él no ocultó su rostro en la transfiguración. Él no se ocultó cuando vinieron a arrestarlo, sino que dijo: yo soy. Si aún hay un velo en tu vida que te impide seguir a Jesús con franqueza, es hora de que lo quites para que tu corazón sea revelado ante Dios.
si crees que por hacer más obras que tus hermanos serás salvo, si estás yendo a la iglesia porque te gusta cómo habla tu pastor y es más agradable que leer la Biblia, si estás entregando tu dinero para aparentar religiosidad y franquicia, si estás orando en lengua solo para aparentar espiritualidad, y si estás activo en tu ministerio solo para buscar prosperidad, Dios te dice: arrepiéntete y sígueme. Vamos, cristianos, quitemos de entre nosotros los velos. Si realmente creemos en Jesús y el sello del Espíritu Santo, seamos francos y sirvamos de corazón, no mirando nuestra propia gloria, la cual no es nada comparada con la gloria de Dios, sino mirando a aquel que es sí por los siglos de los siglos. Amén.